Your Excellencies, Excelencias, damas y caballeros, me parece que estamos listos para dar comienzo a nuestra sesión. Distinguidos invitados, distinguidos ponentes, delegados, estimados miembros del público, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, bienvenidos a este panel de alto nivel que lleva por título Reforzar el sistema multilateral de comercio. Soy Leraton Vele y es un placer estar nuevamente aquí en el foro público. Huelga decir que el mundo en nuestro entorno está cambiando, y está cambiando debido a la llegada de nuevas tecnologías. Las grandes tecnológicas, las soluciones en base a datos, están empezando a definir cómo hacemos transacciones, cómo pagamos, cómo hablamos entre nosotros como ciudadanos y ciudadanas del mundo. En muchos casos es sin fronteras, es fluido, es fácil. Pero esto, claro, depende de la conectividad. Sabemos que para un amplio número de la población mundial, más de la mitad, esa conectividad supone un reto. La COVID-19 ha generado más complejidades que todos entendemos. Nos ha llevado a una crisis sanitaria sin precedentes y también a perturbaciones de las cadenas de valor a lo largo y ancho del mundo. Lo bueno y lo positivo en torno a la COVID-19 es el impulso que nos ha brindado a todos nosotros para ver cómo hablamos, cómo mantenemos nuestros contactos de maneras nuevas a nivel virtual. Muchos están aquí presentes hoy, conectados con nosotros, lo cual ayuda a amplificar esa idea, esa preparación de cara al cambio. Y hoy, a medida que debatimos de cara a la reforma de la OMC, vamos a contextualizar con el punto en el que se encuentra el mundo hoy, las oportunidades que nos brinda la digitalización, las complejidades que nos plantea la crisis sanitaria y también los importantes temas sociales que van apareciendo a nuestro alrededor. Cómo nos integramos más, cómo hacemos mejores negocios, mejores empresas. Y con estas palabras de bienvenida, les presento a continuación a nuestros ponentes. Tenemos, en primer lugar, a John Denton, que es secretario general de la Cámara de Comercio Internacional y que se ha sumado aquí presencialmente, está aquí en sala con nosotros. Es responsable de una de las mayores organizaciones empresariales del mundo y nos va a presentar la panorámica en la que se están dando estos cambios en tecnología, nuevos métodos de producción, patrones de empleo y también los cambios demográficos que estamos viendo en el sur global. Nos aportará la perspectiva del sector empresarial. Así que muchas gracias por ello al señor John Denton. Además, tenemos también presente al doctor Carlos María Correa, que es el director ejecutivo del Centro Sur. Antes de la pandemia, muchos países en desarrollo, países menos adelantados, estaban empezando a recibir los beneficios de la participación en el sistema multilateral de comercio. Los resultados han sido quizá desiguales a lo largo y ancho del mundo en desarrollo, pero sin embargo muchos de los países del sur empezaron a sentir el impacto de los cambios. Como representante del Centro Sur, escucharemos la perspectiva del sur global, países en desarrollo, países menos adelantados, y ver qué se está haciendo en el seno del sistema multilateral de comercio en pro de estos mercados emergentes. De Corea tenemos conectado a Su Excelencia Yeo Han-koo, que es ministro de Comercio de Corea. El intérprete se disculpa, el sonido se ha deteriorado muchísimo, no podemos continuar actualmente. Korea as a country that has been leading in the area of innovation, and it's ranked in the top 5. And so we're going to be listening to some insights as to how Korea has done really well, and perhaps for insights that many countries of the developing world can emulate by way of integrating more into the global system.
We also have His Excellency Ni Adebayo, who is the Minister of Trade, of Industry, Trade and Investment in the Federal Republic of Nigeria. This is... Contamos también con el ministro Adebayo, ministro de Industria, Comercio e Inversión de Nigeria, la mayor economía africana y el principal exportador de petróleo. Nigeria ha comenzado a diversificar su economía, pero hay numerosos aspectos y complejidades de ese sector económico que ejemplifican las diversas circunstancias con las que se encuentran numerosas economías del África subsahariana. África representa el 17% de la población mundial, pero solo el 3% del comercio mundial. Es importante, pues, escuchar cómo integrar mejor África desde la economía líder del continente. Escucharemos también a una secretaria a la secretaria de Estado para el Comercio, que es la muy honorable Anne-Marie Trevelyan de Reino Unido, pero con la que tenemos ahora mismo dificultades para conectar. También le daremos una cálida bienvenida a la muy honorable Anne-Marie Trevelyan de Reino Unido. Y con esto, bienvenidos a nuestros ponentes. Diré también al público que se ha conectado en línea, para que sepan cómo emplear la plataforma. Les animamos a que hagan preguntas en la misma. Van a la plataforma de conferencia pública del foro, tienen la función Q&A, preguntas y respuestas. Algunas de estas serán moderadas para que nos lleguen aquí al estrado rápidamente e intentaré ir planteando tantas como nos sea posible desde el público. También queremos animarles a que empleen las redes sociales, sus cuentas de Facebook, sus cuentas de Twitter o de LinkedIn, para participar en el debate, para compartir sus perspectivas. AskPF21, el intérprete se disculpa, se vuelve a deteriorar la calidad del sonido que nos llega a la cabina. You're from and the organization, and for everyone, speakers and those raising questions, please can you be as sharp and succinct as possible. Short, sharp questions mean we can get through the hour quickly enough. So without further ado, sin más dilación, comencemos con este debate. Ministra de Reino Unido, un placer verla, un placer tenerla con nosotros en línea. Tenemos a la muy honorable Anne-Marie Trevelyan. John Denton, comenzamos con usted. Las empresas ven foros como este, organizaciones de la OMC, organizaciones como la OMC, y a veces nos preguntamos, ¿qué tiene esto que ver conmigo? ¿Quién habla por mí? Sé que pago aranceles o no los pago, pero sé que hay este entorno en el que conviene considerar las perspectivas del sector privado. Interviene sin micrófono el orador, el intérprete se disculpa. To business, to the functioning. In fact, I just spent a bit of time looking at the white paper developed by. Estaba leyendo un manual sobre multilateralismo recientemente de la Secretaría General y me pareció que las soluciones eran muy de primeros de los años 2000 y para resolver los problemas del mundo hay que hablar con el sector privado. Todo el manual habla de una gran entidad global. Esa entidad global es el sector privado, me parece. O sea que resulta esperanzador que la doctora Ngozi pida sus reflexiones y sus recomendaciones al sector privado y que ello se integre en los debates de la OMC. ¿Cómo nos sentimos relevantes? El hecho es que somos usuarios finales de la OMC. Y cuando pensamos en la OMC para que la misma sea útil para nosotros, pues tiene que funcionar, tiene que estar adaptada al siglo XXI. Las problemáticas que aborda tienen que ser las problemáticas del siglo XXI. Y así, y ese es el modelo operativo, o debería ser, cuando uno se fija en cómo funcionan las cosas. Puede ser que tengamos primeros ministros en el G20, en el G7, dar instrucciones a los negociadores de Ginebra para que hagan cosas, y que estos después
les ignoren. Y esto lo hemos visto con el acuerdo sobre pesca, las negociaciones sobre la pesca. ¿Cuántas veces en 21 años, leyendo los libros de historia, cuántas veces han recibido instrucciones para finalizar este trato y no lo han hecho? ¿Qué clase de credibilidad tiene esta organización? O sea, que tiene que tratar con las problemáticas que le han asignado, que le han dicho que trate. Tiene que tratar las problemáticas relacionadas con la pandemia. La OMC se sacó del partido de la pandemia. Menos mal que la doctora Ngozi está aquí porque ha resucitado esta temática. Hoy hemos lanzado una propuesta importantísima, una lista de recomendaciones en torno a 5 cuestiones, precisamente para abundar en la relevancia de la OMC. Y un ámbito es que debemos aprender de lo que ha ocurrido y que la organización pueda gestionar crisis sanitarias en el futuro. Y no es porque veamos que la OMC deba suplantar a la OMS, pero si queremos aumentar el acceso a las vacunas, hace falta poder aumentar la producción. Y se tiene que poder distribuir. Y hay que tratar esas problemáticas y eso tiene que ver con la OMC y con la agenda digital. Y menos mal que la ministra se ha podido conectar gracias a esa agenda digital. Bienvenida. Todas las agendas nuevas suelen plantear pequeñas dificultades al principio. Señor Denton, díganos usted, ¿cuáles son las prioridades que las empresas internacionales querrían que se trataran? Porque estamos en un mundo digital, porque estamos tratando con la COVID-19, pero ¿qué debería estar ahí en el top, en la parte alta de la clasificación? Lo primero, que tengamos el modelo operativo en funcionamiento, porque no se va a resolver un problema como el proceso del órgano de apelación, un sistema que estaba en funcionamiento. El hecho de que no esté funcionando ese sistema supone que las diferentes modalidades y jurisdicciones no están ocupándose de los asuntos de los que deben entender y hay aquí un proceso que está en bucle. Por tanto, esto tiene que poder funcionar de forma efectiva en base a los principios en torno a los que se construyó esta organización. Y eso actualmente no ocurre. Otras cuestiones en las que se están reflexionando, el sistema de notificaciones, que a veces no funcionan. Significa que las notificaciones sobre la cadena de abastecimiento durante la crisis no se han presentado. O sea que necesitamos que este modelo operativo funcione adecuadamente. Me parece que tiene que estar en el estrado principal de la lucha contra la pandemia, porque esta última no ha acabado y lo que pase tendrá que hacerse mediante una función que tenga la organización para hacer un monitoreo de los problemas que se dan en las cadenas de valor, en los modelos de producción y demás. Otra cuestión que hay que abordar, clima y comercio. Esta locura de que haya personas aquí en Ginebra pensando que operan en una especie de vacío de la labor que se está haciendo en otras partes para conseguir los acuerdos de París, es lunatismo puro. No podemos proceder así, no podemos funcionar en un planeta donde está claro que estas soluciones que se están aportando no funcionan. Las negociaciones sobre las subvenciones a la pesca son solo una parte de ello. Hay que hablar de servicios medioambientales. ¿Y qué pasa con la carbonización y con los mercados de carbono? Además nos hacen falta plataformas digitales adecuadas para el funcionamiento para ello. Para eso, ¿qué nos hace falta? Que continúe la moratoria también para los flujos y transferencias digitales. O sea, hay que poner esto en línea con el siglo XXI y tener documentación jurídica alineada adecuadamente. Y yo le dije cosas de estas al liderazgo del Reino Unido en el G7. ¿Por qué? Porque nos hace falta un reconocimiento jurídico, porque sin eso no vamos a tener la funcionalidad que requieren las pymes para comerciar y poder tener, por ejemplo, firmas digitales y no hacer tratos ya solo cara a cara. Y después, por supuesto, inclusividad. Nos hace falta sumar al mundo comercial al 50% de la población mundial. En esto también habrá que trabajar. O sea que si destilo lo que usted nos está diciendo, es que no podemos seguir hablando desde nuestras torres de marfil, sino entender bien qué ocurre en la base, en las empresas, y a partir de ahí plantear políticas. Quiero hablar ahora con usted, Carlos, porque la integración se ha hablado, es un término que se ha empleado ya aquí, y es algo que tiene que ver con el mundo en desarrollo, con los mercados emergentes. La arquitectura de la OMC tal y como la conocemos, la arquitectura del comercio mundial y de las finanzas mundiales, en su día se diseñaron realmente para servir al G20. Todos los demás realmente no tienen gran lugar en ello. ¿Cómo lo cambiamos? Pregunta.
Efectivamente, el sistema internacional ha sido construido en gran medida en beneficio de los países con más recursos y es indispensable que la reforma del sistema, la reforma de la arquitectura del sistema financiero internacional, la reforma que se propone en la Organización Mundial de Comercio responda a los intereses de los países que hoy están excluidos, como es el caso, por ejemplo, de los países menos adelantados. Entonces, cuando hablamos de una reforma de la Organización Mundial de Comercio en particular, no solamente debe asegurar que el carácter multilateral de la organización es preservado enteramente, sino que debe superarse la fragmentación que existe hoy en el sistema internacional de reglas. El sistema de comercio no puede operar separadamente del sistema de derechos humanos, en particular del derecho al desarrollo. Debe integrarse a los objetivos que la comunidad internacional ha adoptado en la Agenda 2030, es decir, el sistema comercial de comercio debe ser parte de un mecanismo que promueva el bienestar global, el bienestar de todos los países. En este sentido, cuando hablamos de integración de los países en desarrollo en el sistema multilateral de comercio, naturalmente es importante preguntarse no solamente si esa integración debe tener lugar, sino cómo debe tener lugar. Un gran número de países en desarrollo hoy siguen siendo dependientes de materias primas. La integración de esos países en un sistema de comercio simplemente como proveedores de materias primas de poco valor agregado no creará el empleo, no generará las condiciones de desarrollo que son necesarias. De manera tal que es indispensable que haya un enfoque más global que permita a esos países diversificar sus economías, generar valor agregado, no ser partícipes, por ejemplo, en las cadenas de valor global, solamente en las partes más bajas de esas cadenas, donde el valor agregado es mínimo. Este es un desarrollo integral, es una visión integral, en la cual el sistema de comercio internacional debe ser parte, y no pensar simplemente que integrándose las reglas actuales esto va a suceder, es necesaria una acción más decidida. Para dar solamente un ejemplo adicional, el tema de los países menos adelantados, en el programa de acción de Estambul se postulaba que para el año 2020 al menos el 50% de los países menos adelantados podrían alcanzar el nivel de graduación. Esto no ha sucedido. Y es indispensable que se considere esta situación en particular, así como la situación de los países que llegan a estado de graduación, pero deben seguir disfrutando de ciertas ventajas de los países menos adelantados. A very comprehensive response. Muy exhaustiva su respuesta. Mezclando además política, teoría y práctica. Lo que querría saber la OMC es cuáles son los pasos concretos que se pueden dar aquí, ahora, 2021, 2022, precisamente para intentar avanzar con las oportunidades de integración para los países que están en los países menos adelantados, los países en desarrollo. Intervenciones clave que usted entiende que podrían realizarse y luego ya que van a incumbir a los responsables de políticas. Intervención crítica en relación con los países menos adelantados es para los países miembros de la Organización Mundial de Comercio de apoyar la propuesta que han hecho los países menos adelantados a través de la misión de Chad en noviembre del año pasado, para que haya un periodo de 12 años posterior a la graduación de esos países, para que se le apliquen las disciplinas que son las que rigen en general a los países miembros de la OMC. Es decir, deben tener un tiempo adicional para poder mantener ventajas, por ejemplo, ventajas arancelarias, de manera que esos países puedan proseguir en el camino de desarrollo. Una segunda intervención importante tiene que ver con el diseño de la llamada reforma del sistema OMC, en un sentido que no limite la capacidad de acción de los países en cuestiones críticas, como por ejemplo la política industrial. Los países en desarrollo necesitan de un espacio de políticas para generar las condiciones que les permitan integrarse de una manera positiva y con generación de bienestar
al sistema internacional. Si se integran en su situación actual, como mencionaba antes, esto no se va a lograr. Let me bring into the conversation. Si me lo permiten, querría integrar a Su Excelencia el Ministro de Comercio de la República de Corea. El intérprete se disculpa, la calidad del sonido que nos llega es ínfima, no podemos interpretar. Looks like. May I ask you just to share with us some of the internal reforms that were undertaken in Korea to help the country integrate more in global value chains and within the trading system? And then secondly, the reforms that you think the WTO can put in place to create an enabling environment for other countries to do the same. Thank you very much. Can you hear me well? Yes, sir. Okay. All right. Thank you very much for the invitation and also for this opportunity. Les agradezco la invitación y la oportunidad de contribuir a esta temática que realmente es una de las que más me interesa. Corea es una historia de éxito, de cómo un país puede pasar de ser uno de los países más pobres del mundo a uno de los quizá más prósperos en 6 décadas. Quizá conozcan ustedes los productos tecnológicos de gama alta que tengan ustedes en casa, en sus oficinas y demás, pero esto sepan que hace 60 años no era así. ¿Saben cuál era el producto número 1 de exportación en los 60 y 70 en Corea? El producto principal en aquella época era el trigo. En aquella época nuestras madres tenían incluso que cortarse el pelo para poder llevar comida a la mesa. Y había productos que se hacían directamente de pelo, las pelucas, que eran de pelo real y no de plástico. O sea que hemos avanzado, hemos ido hacia arriba en las cadenas de valor. Procedimos hacia los textiles, la electrónica de poco peso, acero, coches, los semiconductores y demás. De tal manera que una de las recetas para el éxito fue la función proactiva del gobierno, promoviendo las exportaciones. Teníamos pequeñas y medianas empresas para otras industrias, para encontrar nuevos mercados. En estos sectores nuevos, y esta alianza público-privada que nos permitió hacerlo. Yo creo que estos son uno de los grandes factores de éxito. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, ¿cuál puede ser el medio habilitador del modelo coreano? Como ya lo han dicho otros panelistas, el mundo está cambiando rápidamente, se está digitalizando. Yo creo que es el comercio digital el que puede preparar el camino para traer a muchos otros países en desarrollo sobre este camino de rápido desarrollo. Otro ejemplo, ¿recuerdan ustedes este estilo Gangnam? De un cantante coreano, el Gangnam Style, y cuando se empezó a descargar por YouTube, el éxito fue exitoso. Si se tiene algo creativo y hay un ánimo empresarial, entonces esto puede lograrse en el mundo digital. Se puede entonces comerciar con el resto del mundo.
El poder del comercio digital y todos estos negocios pop en el mundo entero, cómo pueden utilizar estas plataformas digitales para construir sus empresas y negociar y comerciar con el mundo entero. Hay una iniciativa conjunta sobre el comercio electrónico y este será un primer paso muy positivo para facilitar este proceso. Lo que podemos hacer es realmente acelerar nuestras negociaciones sobre el comercio electrónico y este podrá ser nuestra contribución. Muchas gracias. Usted nos ha dado un panorama muy completo de cómo se logró este milagro coreano desde los años 60. Las pelucas, el estilo Gangnam, y la innovación y la creatividad, claro está. Asia como región está empezando a representar una gran proporción de la fabricación y el crecimiento económico mundial. En cuanto a este tema de acceso y de integración, ¿puede usted decirnos cómo las economías regionales se han reunido? Yo sé que el pacto del 2020 de la ASEAN, pero ¿cómo incorporarse a las cadenas mundiales de suministro, que es algo sumamente transformador? ¿Puede usted hablarnos de esto? Sí, gracias por su pregunta. Si ustedes examinan la región de Asia y el Pacífico, ha habido una división sistemática de las funciones en toda la cadena de suministro. En los años 80, 90, Japón tenía una función de alta tecnología. China estaba más abajo y Corea en medio. Y ha habido mucho movimiento de capital, de personas y de empresas a través de las fronteras. Y esto ha ocurrido en el sector privado por el interés comercial. Pero lo que hemos visto el año pasado fue la conclusión del RCEP. 15 países de la región se reunieron para concluir uno de los acuerdos de libre comercio más grande de la región. Y yo fui el principal negociador en representación de Corea. El mejor caso es que la OMC estuviese funcionando muy bien y con estas pequeñas negociaciones multilaterales sería la segunda mejor alternativa. Gracias a la integración regional, podemos facilitar la integración del mercado regional a nivel multilateral. Muchas gracias. Y ahora voy a dirigirme al ministro Adebayo de Industria, Comercio e Inversiones de Nigeria. Hay tanto que está ocurriendo en la colaboración en el Acuerdo de Libre Comercio Africano a partir del 1 de enero del 2021. Háblenos del impulso que existe para integrar los mercados en el continente africano y cómo esto permitirá incorporar a los mercados africanos al mercado mundial. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes en la tarde de hoy. El Acuerdo de Libre Comercio para la región africana entró en vigor el 1 de enero de este año. Aún hay desafíos para que cobre una total funcionalidad. El mercado africano es un mercado de 1.300 millones de personas y esto da la oportunidad al África a comerciar entre sí. Es uno de los mayores mercados del mundo y pensamos
que con el comercio intrarregional obtendremos más ventajas de las que tenemos actualmente por las dificultades que tenemos en incorporarnos al sistema multilateral de comercio. África tiene muchísimos recursos y nos brinda la oportunidad de ser un protagonista principal en la economía mundial, especialmente en el sistema multilateral de comercio. Sin embargo, a pesar del gran potencial del África, sigue tropezando con desafíos internos y externos que le impiden integrarse a la economía mundial. Voy a empezar hablando de los desafíos externos, falta de acceso a los mercados en los sectores de interés de exportación, prácticas y normas comerciales, en particular las crestas y la progresividad arancelarias que han impedido que África exporte productos básicos que son el gran potencial del continente en la actualidad. La ayuda interna distorsionante del comercio en el sector agrícola y la voluntad de los miembros de la OMS de mejorar el trato especial y diferenciado de conformidad con el mandato de Doha impide la participación efectiva del continente africano. Y en cuanto a los desafíos internos, podemos citar el bajo nivel de industrialización, de diversificación económica, un débil marco reglamentario, poca capacidad institucional y de producción. Y esperamos que el Acuerdo de Libre Comercio del África nos brinde la oportunidad, pueda permitirnos mejorar nuestra capacidad. Hay limitaciones como el débil acceso a los créditos y nos falta capacidad en términos de competencias y conocimientos, innovación y mala infraestructura, sobre todo en el sector energético, que es muy importante. La conectividad es un gran problema y ha repercutido mucho sobre nuestra competitividad. He aquí las principales limitaciones, pero yo creo que con la entrada en vigor de este acuerdo de libre comercio del continente africano podremos corregir todos estos problemas para hacernos más competitivos y estar en condiciones de competir a nivel mundial. Bueno, es un anteproyecto para el cambio. Voy a aprovechar ahora esta oportunidad, Excelencia, para hacerle una pregunta que ha llegado en línea de Lisania Julianson, quien dice: ¿qué función desempeña el gobierno de Nigeria para abogar a favor de la diplomacia responsable como un ingrediente para el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio? Sería utilizar su capital político y su voz para abogar a favor de nuevas formas de actividad comercial, de inversiones, buscando oportunidades e integrándolas en otros foros mundiales. El gobierno está lanzando programas diplomáticos y negociaciones comerciales. Estamos tratando de atraer las inversiones. Se está trabajando mucho en este ámbito. Tenemos relaciones diplomáticas con muchos países del mundo. Asistimos a los programas sobre inversiones en el mundo entero. Participamos con las cámaras de comercio y estamos celebrando conversaciones bilaterales con muchos países del mundo. Hay otra pregunta de Alexia Duma dirigida a usted, Carlos. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo prevé la interacción entre el comercio
y los derechos humanos o el derecho de los derechos humanos en un OMC reformado. Esto es algo que debe ser explorado. Sería importante que en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio este tema sea considerado. Naturalmente, los paneles y el órgano de apelación de la Organización Mundial de Comercio, cuando sea restablecido, y debe ser restablecido, también debería considerar en sus decisiones el marco más general que brinda el derecho humano. De manera que este es un tema que sería importante introducir de manera sistémica en la organización. Como señalaba antes, no podemos seguir considerando el sistema de comercio como un sistema aislado, que no tiene que ver con los objetivos globales de la comunidad internacional, los objetivos de desarrollo. Y naturalmente derechos humanos es una parte importante en ese esquema. Hasta ahora, generalmente los paneles que toman decisiones en las disputas en la Organización Mundial de Comercio se centran en los temas comerciales. Debe haber una visión distinta, debe reconocerse, tener deferencia respecto a los objetivos de política de los países, teniendo en cuenta en particular sus esfuerzos para realizar los derechos humanos. Let's raise a question. Vamos a hacer una pregunta que nos ha enviado Avishka Jayowera, que se la dirige a John. Existe el riesgo que los valores fundamentales de la OMC, como la no discriminación, el acceso a los comercios y el libre comercio, esté en peligro en el proceso de reforma. Usted está en este proceso de reimaginar esta nueva OMC. ¿Y cuáles son los puntos ciegos potenciales? Si ustedes ven los 6 principios rectores que permitió la creación de la organización, cuando hablamos de garantizar que la OMC se adapte al siglo XXI, esos principios deben orientarnos, deben seguir orientándonos. Lo que pasa es que nos hemos perdido. ¿Dónde está la transparencia con el proceso de las notificaciones, la rendición de cuentas con el órgano de apelación? Pero uno de los principios en la creación de la OMC era la obligación de trabajar eficazmente con otras partes del mundo multilateral para lograr el crecimiento económico. Solo se dará el crecimiento actuando sobre los ODS, etcétera. Y cuando pedimos la creación de este mecanismo para los mecanismos de salud, estamos hablando de hablar con la Organización Mundial de Aduanas, con la OCDE, con la OMS. Son partícipes claves. Estamos reinventando principios que ya existen y que siguen siendo vigentes hace 25 años y que lo siguen siendo. Estamos trabajando en un mundo que no existía hace 25 años, que es el mundo digital. Solo 2 años después de la creación de la OMC, ya las normas estaban ahí. Antes de la siguiente pregunta, tenemos muchos problemas de conexión con el ministro del Reino Unido y por ello no le he dado la palabra. Hay muchos problemas de conectividad en el Reino Unido y en cuanto podamos resolverlo, podremos hacerle preguntas a ella. Apta para su función es un término que usted ha utilizado. ¿Acaso esto está preparando a todas las organizaciones para este mundo digitalizado del que tanto hemos hablado, la inteligencia artificial y demás? ¿Cómo hacer que la OMC esté apta para el futuro, sea organización de vanguardia, para no solo empezar a integrar todas estas nuevas ideas y funcionalidades, sino para darle el papel central al comercio electrónico, para lo que el mundo, en qué se va a convertir el mundo, que esté listo. No hay que funcionar en el mundo aislado, en la burbuja de Ginebra. Como lo dice la doctora Ngozi, la sociedad comercial, la sociedad civil e incluso el mundo sindical. Es decir, lo que queremos es el comercio para el mundo y el planeta,
Como lo dijo Carlos, es muy importante, es decir, que el comercio esté centrado en el ser humano y que la agenda digital lo esté también. Esto es muy importante. No hay que funcionar en un vacío, en una burbuja. No olvidemos que la Cámara de Comercio Internacional, la organización empresarial más grande y que más confianza genera, está muy presente en todo el mundo y esto es motivo de orgullo. El ministro de Nigeria, vamos a abrir un centro en Lagos porque queremos ayudar a los empresarios. En Argentina también, en Buenos Aires, Carlos, pero los estamos vinculando con instituciones regionales. Realmente se trata de crear el entorno para que prospere el sector empresarial. No solo se trata de darles empleo, sino oportunidades y competencias en una economía eficaz. Queremos el apoyo y la comprensión, porque ellos son los que necesitan el acceso a las plataformas digitales. Si se quiere poder funcionar eficazmente en el siglo XXI, es el mundo. Tenemos que dar oportunidades digitales. Por lo tanto, queremos digitalizar 5 millones de pymes en el África, pero estamos trabajando con la Asociación de Libre Comercio para que haya un reconocimiento jurídico de los instrumentos comerciales que les permitan actuar. Y la OMC debe facilitar estos procesos. A pesar de lo que ha dicho Nigeria sobre los desafíos de conectividad, 2/3 de los negocios comerciales en el sector se dirigieron a Nigeria. Por lo tanto, hay muchas ideas e innovación que se está dando en muchos de estos mercados. Y ahora voy a darle la palabra a usted, Excelencia, ministro Adebayo. Voy a referirme al cambio climático. Se nos ha dicho que es muy importante incorporar las discusiones y los protocolos para la reducción de las emisiones de carbono y soluciones verdes en la manera en que vemos la red comercial mundial. Le dirijo la pregunta a usted porque su país es un gran productor de petróleo. ¿Qué están haciendo en términos de transición energética de tal manera que empiece a transformar por completo a Nigeria y en sus relaciones con el resto del mundo? Como usted lo ha señalado, esta es una de las grandes preocupaciones nuestras en la actualidad, porque nuestros principales insumos o ingresos de las exportaciones vienen del sector petrolero. Es una gran preocupación de nuestro presidente el cambio climático. Queremos diversificar nuestra economía y estamos buscando maneras de reducir nuestras emisiones de carbono y de CO2. Y estamos tratando de ver qué podemos hacer para reducir nuestra dependencia del petróleo. Se ha hecho ya mucho al respecto. Se está pensando en pasar a combustibles más verdes, trabajando más con el gas que con el petróleo. Estamos tratando de producir energía utilizando la energía solar también. Muchísimas gracias. No sé si usted, John, quiere añadir algo. No es únicamente el ejemplo nigeriano. Cómo empezar a integrar soluciones climáticas y verdes para que los países pasen a este modelo. Yo puedo decirles que el Banco Africano para el Desarrollo está tratando de hacer todo esto. Se está invirtiendo en infraestructura para que haya repercusiones verdes. Esto ya está ocurriendo y lo que queremos es que los acuerdos mundiales verdes se vinculen con el sector privado, porque lo que ocurre es que el sector privado está mucho más adelantado que los gobiernos. Y
lamento muchísimo que el Reino Unido no pueda intervenir porque el liderazgo del Reino Unido para la COP26 es muy importante. Son elementos de liderazgo que no debemos olvidar, pero lo están haciendo esperando que la comunidad empresarial esté 100% con ellos. Por lo tanto, hay mucho camino por recorrer aún. Y la Cámara de Comercio Internacional tiene instrumentos que damos a las pymes para medir su huella de carbono y ver cómo reducirla, darles una certificación para que tengan acceso a financiación más barata. Si ustedes ven la maravillosa innovación acerca de la comunidad empresarial está dirigiendo el camino. Hay que colaborar mucho más con el sector privado y para que asuman el liderazgo cuando tengan la competencia. Y ahora voy a dar la palabra al ministro de Corea. Hay una pregunta de Eugene James que dice, la pandemia del COVID-19 corre el riesgo de dejar muchos países rezagados. Economies and large trading countries take to prevent El sonido es muy malo para seguir interpretando, lamentablemente. the fragmentation of the global economy. Could you just give us a sense of how Korea has coped with the COVID pandemic in terms of the economy and the labor markets, and perhaps some of the things that can be done to keep a country in the system despite an unprecedented crisis like COVID-19? Yes, thank you for the excellent question. I think Gracias por su pregunta. Es una excelente pregunta la que usted plantea y a ella se enfrenta cualquier país en el mundo. Y Corea no es una excepción. De hecho, Corea ha atravesado esta pandemia con la guía y norte de mantener su economía abierta a lo largo de la pandemia. Es decir, nunca la cerramos. No ha habido cierres. Sí se han impuesto medidas muy estrictas de distanciación social, pero lo hemos intentado equilibrar con esto de las cuarentenas y la seguridad de las personas con la recuperación económica. Son los principios que hemos mantenido durante la pandemia. Pasando a la vacuna. Nuestro presidente Moon ha abogado mucho por el acceso equitativo a las vacunas de todos los pueblos del mundo, ya sean de países en desarrollo o países desarrollados. Creo que el enfoque práctico que ha adoptado Corea es el siguiente. Un posicionamiento como centro mundial de producción de vacunas. Tenemos la segunda mayor capacidad de producción biomédica, pero no necesariamente tenemos la ultimísima tecnología de ARN mensajero que es necesaria para, por ejemplo, las nuevas vacunas. Si conseguimos colmatar esa brecha de ventajas comparativas que tenemos entre países, por ejemplo, Corea tiene esta capacidad de producción biomédica, otras empresas europeas u otras americanas tienen estas otras tecnologías de las que les hablo, por lo que si combinamos y conseguimos incrementar la capacidad de producción y además hacerlo de forma acelerada, mi impresión es que podríamos conseguir producir suficientes vacunas no solo para nuestro propio país, sino para los países en desarrollo a lo largo y ancho del mundo. Conviene pues que abundemos en la cooperación internacional para salvar a nuestra raza humana de este nuevo virus. Y está alineado con esta tercera vía por la que aboga la doctora Ngozi. He aquí pues nuestro enfoque, gracias. Y esta cuestión de la PEI y la exención ya se abordó
fehacientemente en el foro de ayer de alto nivel. Se sabe, pues, que puede y debe hacerse para la cuestión de la vacuna y que existen otros mercados para la manufactura para esas vacunas. Hay aquí otra pregunta para usted, señor Carlos Correa, de Cristina Abongue, de Camerún, que nos dice: ¿qué reformas puede implantar la OMC para tener un entorno facilitador donde las mujeres estén situadas en el centro de estas reformas? Estas reformas no deberían dejar a las mujeres en situación más vulnerable a la hora de gestionar sus empresas. O sea que, en torno a esta problemática, quizá la gente no entienda bien las estadísticas, ¿no?, en lo relativo a la capacidad económica que tienen las mujeres como productoras y consumidoras. Es una pregunta muy importante que tiene que ver con la orientación general de la reforma. Así como mencionaba antes, esta reforma no tiene que ser concentrada simplemente en los objetivos del comercio. El comercio no es un fin en sí mismo. El comercio es un instrumento que debe servir objetivos superiores, incluyendo el tener en cuenta los sectores más vulnerables de la población, la situación de la mujer en muchos países. Se ha hablado recién de la importancia del comercio electrónico, pero debemos recordar también que la agricultura es un tema del siglo XXI. En los trabajos de la Organización Mundial de Comercio es importante que se lleguen a acuerdos que son esenciales, como señalaba el ministro de Nigeria, para los países en desarrollo en temas agrícolas y en otros temas de la agenda de Doha que no han sido concluidos. Lo que quiero señalar es que no debemos perder de vista con las temáticas del siglo XXI que estos temas siguen siendo fundamentales para que el siglo XXI ofrezca oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de bienestar en todos los países, incluyendo hoy en los países más vulnerables. There is a question I'd like to raise personally, and that just Y yo querría hacer una pregunta de título personal, que tiene que ver con cómo nosotros, como público, como sociedad civil, observamos cómo se desarrollan los acontecimientos al nivel multilateral de la OMC, y que parece que podría ser una preocupación en relación con, por ejemplo, China. Si China hay que definirla como una nación en desarrollo o no, para diversas prácticas y demás. Es uno de los debates que se ha convertido en dominantes dentro de la cuestión de la reforma. Y pregunto, ¿algunas de estas preocupaciones son válidas o están quizá exageradas? En muchos países del sur opinan que esta subida de China pues es buena, precisamente para que se dé un cambio del status quo en general. Podemos abordar esto porque muchas de las temáticas en torno a la reforma del sistema de la OMC tienen que ver con mucho de aquello a lo que estamos asistiendo en Oriente. John, quizá la mejor forma de abordarlo es observar cuál era el propósito de la OMC cuando se creó, que se creó en torno al principio de facilitar una economía de mercado accesible que fuera global. Se promovieron las adhesiones nuevas, esas adhesiones se firmaron en base a que cada ciertos periodos los sistemas se reformarían para permitir que funcionaran, y ahí es donde se dan las tensiones. Eso no está relacionado con China, también con la India, también con Brasil, también en ciertas ocasiones con Sudáfrica. Tiene que ver con cómo operan, cómo funcionan las economías, y hay una tensión con ese principio subyacente que ha guiado el desarrollo de la OMC. Por consiguiente, existe una necesidad de que esos países estén a la altura de las promesas que realizaron en la adhesión, que van en la línea de la reforma, porque sin esas reformas el sistema no funciona adecuadamente, y ahí es donde se dan las fricciones. Las fricciones no se pueden abordar debido a la ausencia de cooperación. Ahí se llevan las cosas al nivel superior y se empiezan a plantear contextos que los miembros deberían resolver por sí mismos ab initio. Y eso creo que es lo que está ocurriendo aquí. Y lo sé a partir esto de lo que hace la CCI
en los países en desarrollo. El levantamiento de las barreras, la participación en la OMC, significaría una mayor participación en el mundo desarrollado, en el mercado. Y lo ha hecho de alguna manera, pero no con las particularidades que se necesitan, porque hay partes, áreas, que no están llegando al nivel, que se están quedando atrás. Y en términos agregados, pues se ha mejorado, por ejemplo, el número de personas que viven en situación de extrema pobreza, pero sin embargo quedan bolsas, diversas comunidades que no sientan que se estén beneficiando. Y hay dos cuestiones subyacentes. Por un lado, se suponía que los países iban a seguir reformándose para poder cooperar dentro, en el seno del sistema de la OMC, y la otra, que todos se beneficiarían, sentirían esos beneficios. Creo que estos dos elementos hay que articularlos para hacer que el comercio funcione para las personas, continuar con el proceso de reforma y asegurarnos de que así va funcionando bien la organización. Señor Correa, para usted la misma pregunta, pero reformulada. Si la reforma implica que se dé un cambio en el status quo, tal y como lo conocemos, pregunto, ¿es este el momento por el que ha habido tantos retrasos? Muchos lo ven así en el sur global. Se ha reformado todo y aquellos que más se han beneficiado, pues no les gusta la idea de no estar al mando ya. Volviendo a la pregunta inicial y a su complemento, efectivamente estos argumentos respecto del papel de China son claramente exagerados y producto de una narrativa que se ha desarrollado sobre todo en los Estados Unidos, que ven a la China como un adversario, no solamente en el plano económico y comercial, sino tecnológico. Como sabemos, China ha hecho progresos enormes en materia tecnológica, ahora está avanzando en la producción de semiconductores, de computadoras, ha demostrado que puede producir vacunas rápidamente para el COVID-19, de manera tal que hay una narrativa que se ha desarrollado, que se ha también insertado en el marco de la Organización Mundial de Comercio, con la idea de que debería haber capacidad en el sistema de reglas comerciales para determinar cuál es la estrategia de desarrollo que los países miembros pueden seguir o no. Esto me parece que es tremendamente criticable y negativo. Los países deben tener la capacidad de elegir sus estrategias de desarrollo, como le señaló el distinguido ministro de Comercio de Corea. El desarrollo económico y tecnológico de Corea puede explicarse en gran medida por el rol crucial que tuvo el gobierno en dirigir ese desarrollo y en proveer los recursos para hacerlo. Entonces, es fundamental que en el marco de la Organización Mundial de Comercio se mantenga la libertad para que los países elijan sus estrategias de desarrollo. Y debemos superar, yo creo, esta crítica que es injustificada respecto del modo en que un país en particular, exitoso, como ha sido la China, ha llevado a los niveles de eliminación de pobreza y de desarrollo tecnológico que ha alcanzado en estos últimos años. I don't want to belabor this issue on the status quo. Creo que la respuesta ha sido bastante equilibrada. La siguiente pregunta para el ministro Yeo de Corea, que nos llega de Jacob Chandepile, de Dubái. Y la pregunta es, ¿las MIPYMES están en desventaja en relación con la revolución digital? Este sector es clave para cualquier economía resiliente. Sin abordar los problemas a los que se enfrentan las MIPYMES, el mundo no podrá ser un lugar mejor. ¿Qué iniciativas hay para un modelo de políticas inclusivo? Más allá de la OMC, ¿qué puede hacerse? Make sure that they can participate meaningfully in global trade, and if that's really an area that's lagging, what are the suggestions that could come to the WTO to help them? Thank you for that excellent. Gracias, estoy totalmente de acuerdo con usted. El comercio digital puede ayudar a las MIPYMES y también a las empresas familiares en todo el mundo para salir adelante y tener un mejor acceso al mercado global.
En cualquier país, una MIPYME necesitará capacitación, necesitará formación en materia de capacidades y ayuda para el marketing, para identificar nuevas oportunidades, nuevos mercados y demás. Creo que ahí los partenariados público-privados pueden desempeñar un papel relevante. Y en el caso de Corea, sepan que estaba yo leyendo un artículo interesantísimo sobre Nigeria, donde parece que el sector de las fintech está en plena expansión y que incluso hay empresas unicornios que están viendo la luz en ese país. Me parece alentador. Por cierto, en Corea también tenemos medidas de políticas muy activas a lo largo de la cadena de valor, precisamente para prestar apoyo a las MIPYMES, ya sea en la fase de planificación o investigación y desarrollo, canales de distribución, marketing y demás. Creo que la OMC puede ayudar a los miembros a intercambiar prácticas óptimas sobre cómo pueden prestarles apoyo a sus MIPYMES e incorporarlas, ayudarlas a incorporarse adecuadamente en las cadenas mundiales de valor. And I'm going to pose this one to you, Honourable Minister in Nigeria. If there's any scope within the existing WTO system to reflect on right to trade and development for LDCs, least developed countries, and if the current framework is really helping least developed countries integrate in the system, what's your perspective? We believe, honestly, there has to be reform. Reform that effectively address concerns and priorities of developing countries, particularly mandated issues which remain unresolved but are still extremely important. We believe these issues include negotiations on the Doha Development Agenda, paragraph 44, on strengthening special and differential treatment provisions, and agriculture issues such as domestic support, special tal como la ayuda interna y la constitución de existencias para fines de seguridad alimentaria. Estos son temas fundamentales para los países en desarrollo. Tiene que haber comercio digital porque esto brindará a los países el espacio necesario para sus políticas. Pensamos que tiene que haber una reforma en materia de transparencia que tenga en cuenta las dificultades de los países en desarrollo. Y sobre todo para hacer frente a estas dificultades, para simplificar el formato de certificación y tener en cuenta los problemas y las vulnerabilidades de los países en desarrollo y menos adelantados. Se tiene que modificar el acuerdo sobre los ADPIC para permitir una mayor integración y debe haber una reforma del sistema de solución de diferencias que tenga en cuenta las dificultades de los países en desarrollo y los desafíos con que tropiezan los países en desarrollo. Si estas reformas se logran, yo creo que esto contribuirá a ayudar a muchos de los países en desarrollo. Tienen ustedes la manera de concluir y ahora voy a pedir a los panelistas que sean muy breves. Para los que han escuchado esta conversación, estoy tratando de que el mundo tenga un sentido. ¿Cuándo va a regresar a la normalidad este mundo cuando hablamos del cambio climático y la industrialización? Temas claves que las personas puedan tener en cuenta para que todo tenga sentido en la actualidad, en el mundo futuro y el actual. Muchas gracias. Hay que construir la resiliencia
Because we do not know what the world is exactly going to look like. What we do know, there will be a number of conflicting Lamentablemente el sonido es muy malo para continuar. urge, and they will not necessarily congeal into one handy description of the world. But it No hay una descripción del mundo, pero sí puede crear modelos empresariales digitales. Es así como se obtiene la resiliencia, que nos llevará muy lejos. Carlos, adelante. La respuesta tiene que ver sobre todo con la necesidad de un mundo en donde haya mayor equidad. Creo que esta crisis del COVID-19 ha mostrado las profundas asimetrías que existen en muchos aspectos, el económico, el social, el acceso a la salud. Y si hay un post-COVID-19 tiene que ser basado en el principio de equidad, de una solidaridad efectiva y no meramente proclamada, de manera tal que creo que todos tenemos que trabajar en esta dirección. El mundo debería ser diferente al que encontramos al momento de COVID-19. Honorable Minister Adebayo. Distinguido ministro de Nigeria, tiene usted la palabra. Estoy de acuerdo con el orador que habló de resiliencia. Yo creo que gracias a la resiliencia podemos construir un mejor mundo y con la reforma de la OMC podremos progresar mucho, sobre todo para ayudar a los PMA y a los países en desarrollo. Muchas gracias. Ministro Yeo, en Corea, ¿cuál es su respuesta? Gracias por la pregunta. En Corea pensamos que un desafío puede transformarse en oportunidad y la innovación es la clave, la creatividad y la innovación en este mundo digital. Nosotros nos centramos en la innovación y en convertir las crisis en oportunidades para salir de esta crisis más fuertes que antes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, caballeros, por su tiempo. Quiero repetir que hemos tenido al señor Carlos María Correa, director del Centro Sur, John Denton, secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, Su Excelencia, el señor Koo, ministro de Comercio de la República de Corea, el ministro Adebayo, ministro de Industria, Comercio e Inversiones de Nigeria, y tuvimos durante un corto momento Anne-Marie Pavilion, la nueva ministra de Comercio en el Reino Unido, pero desafortunadamente ha habido problemas de conectividad. Entonces, lo que hemos hecho para mitigar el problema, para que ella pueda contribuya, hemos pedido que envíe un mensaje video, la opinión del Reino Unido sobre cómo reforzar el sistema multilateral de comercio. Y ese mensaje video se incorporará a nuestros canales para que ustedes puedan ver sus comentarios afichados junto a los que han escuchado ustedes ya en el día de hoy. Gracias al equipo que ha tratado de conectar a la ministra del Reino Unido. Pero así es la vida. Este es el mundo de la tecnología. Sigan hablando de estos temas sobre la reforma de la OMC y lo que significa para ustedes, a alguien del sur o un Estado miembro, una mujer. ¿Cómo sería la transformación para el bien de la gente del planeta? Mantengan la conversación activa en las redes sociales con el hashtag, la almohadilla, y hablando de la creatividad de las personas y de la resiliencia. Con esto termina nuestra sesión. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Se levanta la sesión. As we well know, Brexit is now a reality, and Britain remains the fifth largest economy in the world. And so a tour de force, a significant voice
in the sphere of international trade. In our conversation, WTO reforms and how to strengthen the multilateral system, we're joined by the Right Honourable Anne-Marie Trevelyan, who is the Secretary of State for International Trade for the United Kingdom, just to share her views on what it would take to reform the World Trade Organization and also strengthen the multilateral system. Hola, me llamo Anne-Marie Trevelyan, soy la nueva secretaria de Estado para el Comercio Internacional del Gobierno del Reino Unido y estoy encantada de poder compartir unas reflexiones con el Foro Público de la OMC. Una de las primeras cosas que hice cuando asumí el cargo fue llamar por teléfono a la maravillosa directora general de la OMC, la doctora Ngozi. Tuvimos una conversación a fondo y me animó a estrenarme ante el foro público y estoy encantada de poderlo hacer. Creo que estamos todos unidos en el convencimiento de la importancia de los mercados justos y abiertos, pero para mí eso consiste también en generar riqueza que permite pagar los servicios públicos, crear mejores trabajos, salarios más altos y elevar el nivel de vida en nuestro maravilloso planeta. Por eso, para mí, los mercados abiertos y justos es el mejor camino para todos nosotros, no solo para aquellos que ya somos muy fuertes, sobre todo conforme nos aseguramos de que todos podamos reconstruir mejor, que seamos más resilientes tras las dificultades que ha causado la COVID en todos nuestros países. El mayor impacto que ha habido a escala mundial para reducir la pobreza ha sido el comercio libre y abierto, que ha generado oportunidades para el comercio internacional que beneficia a todos. Y lo digo con convencimiento porque como secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional que fui, he visto cómo las naciones en desarrollo han crecido basándose en la fortaleza de sus empresas y en su ingenio. Por eso estamos trabajando a través de nuestra presidencia del G7 para reconstruir mejor gracias al comercio. También vamos a reunir una coalición mundial como anfitriones de la Cumbre de Cambio Climático de la COP26, donde habrá que labrar el terreno para una recuperación sostenible, pero no podemos pasar por alto que las normas hay que actualizarlas, que las normas de la OMC actuales están luchando por mantenerse al día con los retos a escala mundial de la actualidad y de las industrias del futuro, el cambio climático, la sostenibilidad, la digitalización y nuestra respuesta a la pandemia. Tenemos que poder avanzar en todas estas cuestiones en la OMC. Se ha erosionado la confianza en el sistema. Existe la sensación de que no estamos todos al mismo nivel. Nuestras obligaciones de transparencia no siempre se cumplen, pero estoy convencida de que la próxima ministerial nos permitirá encarrilar todas estas cuestiones. Yo trabajaré para ayudar a los miembros a avanzar en tres campos. Primero, fomentando el mejor funcionamiento de la OMC, consiguiendo que vuelva a funcionar la función negociadora. Estoy encantada con las novedades muy positivas en la iniciativa colectiva sobre la reglamentación nacional en materia de servicios. Sinceramente confío en que ahora podamos llegar a un acuerdo de éxito en esta ministerial. Funcionar mejor también significa que culminen las negociaciones sobre las subvenciones a la pesca. Ahí también hay que conseguir encarrilar el sistema de resolución de diferencias. Y en segundo lugar, la modernización de las normas tiene que dedicarse o estar más atento a la salud, el medio ambiente. Tiene que haber normas para el comercio electrónico y el empoderamiento económico de la mujer. En tercer lugar, por supuesto, hay que fomentar un comercio equitativo y libre. Hay que solucionar prácticas que distorsionan el mercado, asegurarnos de que los miembros asumen obligaciones a la medida de su envergadura y su nivel de desarrollo. He de reconocer que es todo un programa, pero soy realista también en cuanto a lo que se puede lograr en la ministerial, y ese es el rumbo por el que debemos ir hacia la ministerial y, por supuesto, más allá. La conferencia ministerial es un momento idóneo para reflexionar acerca de lo que hay que hacer para hacer frente a estos problemas de forma inclusiva, flexible y transparente para obtener los resultados que sé que todos los miembros añoramos. Y estoy deseando con gran ilusión trabajar con todos ustedes para lograrlo. Gracias.